Aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, hemos leído una afirmación que no puede ser pasada por alto. Dice el versículo 37, observa ahí tu Biblia, Juan 18, 37. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. Ahí Jesús está hablando de manera singular, para algo concreto. Sin duda lo que Cristo hizo en su encarnación abarca muchas cosas en su ministerio, pero si pudiera ser resumido el ministerio de Cristo en su encarnación, Jesús lo hace aquí de esta forma. Hay una razón por la que Él ha nacido, hay una razón por la que Él ha venido a este mundo. ¿Cuál es esa razón? Dice ahí en el versículo 37, termina, para dar testimonio de la verdad. Para dar testimonio de la verdad. Un poco más adelante, en la conversación de Pilato con los sacerdotes, se manifiesta cuál es esta verdad que él vino a revelar. Su ministerio lo cumplió cuando los que lo acusaban de muerte, lo acusaban con una razón. Recuerda ahí en el capítulo 19, versículo 7. Mira lo que dice ahí. Los judíos le respondieron a Pilato, nosotros tenemos una ley y según esa ley él debe morir. ¿Por qué? Porque pretendió ser el Hijo de Dios. Esta es la verdad que él vino a revelar, a dar testimonio, que hay un solo Dios verdadero, el cual es el Padre, el cual es el Hijo, el cual es el Espíritu Santo. Esta es la verdad que él vino a dar testimonio. Esta es una de las razones por la que la congregación que aquí se reúne se llama Iglesia Bíblica Sevilla. Por supuesto, reconocemos que somos evangélicos porque predicamos el Evangelio. Por supuesto que somos cristianos porque predicamos a Cristo. Pero si pudiéramos resumir todo eso, somos una iglesia bíblica. Porque queremos dar testimonio de toda la verdad de Dios. Y no solamente queremos dar testimonio de la verdad de Dios, sino que queremos también vivir conforme a la verdad de Dios. Y es la Biblia lo que está en el centro. Y es la Biblia lo que nos guía en nuestra vida, en nuestra práctica como iglesia, pero también en nuestra vida privada. O al menos así debería ser. Por eso hay un título que nos recuerda quiénes somos. Somos la iglesia de Dios, del Trino Dios, y que somos llamados a vivir y predicar la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. A ser bíblico en todo lo que decimos y a ser bíblico en todo lo que hacemos. Y en esta mañana quisiera que pudiéramos recordar algo que estoy convencido que todos sabemos, pero que es necesario que volvamos a traer en nuestra mente. ¿Por qué somos la iglesia bíblica? ¿Por qué debe ser la palabra de Dios el centro de nuestra vida? Y el resumen de la palabra de Dios es la gloria del Trino Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo merecen toda la gloria y han trabajado en la revelación de su palabra para que nosotros como su iglesia demos testimonio de sus atributos, de sus perfecciones. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero debemos recordar si es la palabra de Dios el centro de nuestra vida. Si es la palabra de Dios la guía que alumbra nuestros pasos. Si es la palabra de Dios la que está transformando y gobernando nuestra mente. Si es conforme a la palabra de Dios lo que estamos practicando en nuestra vida. Por eso adoramos al Señor por medio de reconocer la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso en esta mañana vamos a recordar las razones por las que podemos y debemos confiar y vivir guiados por la palabra de Dios y entonces ser una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica es una iglesia que conoce y confía en la palabra de Dios. Así que prepárate porque vamos a usar la Biblia. Vamos a usar muchos pasajes bíblicos. No nos vamos a centrar en esta mañana en un texto concreto y vamos a hacer un paréntesis en nuestro estudio del Evangelio de Juan, versículo a versículo, para atraer a nuestra mente y a nuestro corazón, que es la palabra de Dios para nosotros. Algunos piensan que hay doctrinas complicadas o doctrinas conflictivas o doctrinas problemáticas. Hay doctrinas que
trae mucha controversia y en muchas ocasiones se piensa que, por ejemplo, la doctrina de la elección soberana de Dios es una doctrina controversial o que trae discusiones. Pero yo estoy convencido, hermano, que no hay doctrina tan importante como qué es la Biblia. Porque si no basamos nuestra fe en la revelación de Dios, estamos construyendo una religión de hombres. Si el concepto que tenemos de Dios es en base a la palabra de Dios, entonces tenemos un concepto adecuado y progresivo de Dios. Pero si no es la palabra de Dios la que guía nuestros pensamientos acerca de Dios, de nosotros, entonces estamos guiados por nuestra necedad, la sabiduría del hombre. Que delante de Dios la sabiduría del hombre es locura. Dice el Salmo 119, versículo 9 es bien conocido para nosotros. Dice ahí el salmista, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Yendo a la iglesia? ¿Cumpliendo con la ofrenda? ¿Siendo religioso? La respuesta divina es guardando tu palabra. Guardando tu palabra. No hay un momento de la vida más difícil en la que el joven, movido por su corazón necio al creer que lo sabe todo y tiene fuerza para todo y se empieza a rebelarse contra la dirección de la autoridad de sus padres o de otras personas, esa edad en la que muchos padres les da miedo a que sus hijos lleguen a la adolescencia, eso que está visto en el proceso de crecimiento del ser humano como la edad difícil. Entonces, en esa edad, ¿cómo puede esa persona guardar un camino puro, limpio, sin mancha? Y la respuesta es única, guardando la palabra de Dios, guardando tu palabra. Así que solo la palabra de Dios, exclusivamente la palabra de Dios, me ayuda a mantener puro mi camino, a tomar decisiones prácticas en mi vida conforme a la pureza de Dios, a la santidad de Dios. Por eso el versículo 10, mira lo que continúa diciendo el salmista. Salmo 119, versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Así que una declaración de dependencia, de auxilio, de petición, de necesidad. He guardado con todo mi corazón, he buscado tu palabra, pero necesito tu ayuda para no desviarme de tus mandamientos. Porque si fuera por mí, dice el salmista, yo me desviaría. Recuerda como en el devocional que estamos teniendo los martes por la mañana y estudiando este mismo salmo, el salmista se ha desviado de la palabra del Señor y el Señor lo ha disciplinado de una manera concreta. Así que el salmista dice ahí, bueno ha sido para mí ser afligido para que aprenda tu palabra. Fíjate qué afirmación tan tremenda. Alguien que pueda ver la buena utilidad de la aflicción y la única razón por la que ve que la aflicción es buena porque me ha llevado a guardar, a aprender la palabra de Dios. Y así es como el Señor quiere que nosotros enfrentemos las aflicciones en nuestra vida, acudiendo a su palabra con total dependencia. Mira el versículo 11, Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado los proverbios de la cultura. En mi corazón he guardado la sabiduría con la que me enseñaron mis padres. En mi corazón he guardado todos los consejos de la psicología del mundo. No dice nada de eso. El salmista dice que he guardado en mi corazón como un tesoro. He atesorado en mi mente, en mi memoria, en mis deseos, en todo lo que soy. He guardado ¿qué? ¿Qué dice ahí? Tus dichos, tu palabra, la palabra de Dios, con un propósito, para no pecar contra ti. Hermanos, la palabra de Dios en nuestros corazones es lo único que nos va a capacitar para no pecar contra Dios. Para eso has sido tú salvado, para vivir una vida que glorifique a Dios. Y esto es una vida de santidad progresiva. Y esto es imposible hacerlo sin guardar, atesorar en nuestro corazón la palabra de Dios. Sin memorizar en nuestra mente la palabra de Dios, sin entender la palabra de Dios y sin depender del Espíritu para aplicarla a nuestras vidas. Salmo 37, versículo 31. Salmo 37, versículo 31, dice el salmista, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Aquí la idea es de un hombre que está andando y el resbalar significa pecar.
En el Antiguo Testamento se utiliza esta figura de muchas formas y muchas veces. Resbalar es caer en el pecado, no andar con pies firmes, sino tomar decisiones pecaminosas. Así que dice el salmista que la ley de Dios en el corazón de un hombre lo capacita para no resbalar. Esto es, para tomar decisiones que son agradables a Dios, para tomar decisiones que son acertadas. ¿Sabes qué característica tiene el resbalarse? La idea de resbalarse tiene que ver con tomar una decisión que de manera repentina te lleva por un camino en el que no esperabas que sucediera. Te hace caer, te hace un daño a tu vida. Te lleva por una dirección inapropiada y algunos de nosotros, o todos nosotros, hemos experimentado un resbalón, ¿verdad? Y un resbalón no avisa, ¿no? Eso es lo que caracteriza a un resbalón, es que no te avisa y pierdes la estabilidad y caes y te haces daño. ¿Cómo es posible que nosotros, los creyentes, podamos andar con pies firmes y no caer en el pecado repentino? Ahí dice el Salmo 37, versículo 31. La ley de Dios está guardada en tu corazón. Todo lo que haces está guiado por la palabra de Dios. No pones el piloto automático que te va a llevar por un camino inapropiado, sino que estás sometido a la ley de Dios. Salmo 40, versículo 8. En ocasiones se considera como la palabra de Dios que puede ser tan restrictiva que uno considere que vivir conforme a la palabra de Dios sea una carga, sea un sufrimiento. Pero es que hacer la voluntad de Dios, vivir conforme a la palabra de Dios, es un deleite. Dice el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Es verdad, hermano? ¿Podríamos cantar esta canción sin mentir? ¿Hacer la voluntad de Dios es lo que te agrada? ¿O te agrada hacer tu propia voluntad, tu propio deseo? El salmista alaba al Señor reconociendo que hacer la voluntad de Dios es lo que le agrada. Ahí encuentra el placer, el deleite. Por eso continúa diciendo, versículo 8, Salmo 40, y tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué significa esta expresión? Tu ley está en medio de mi corazón. Bueno, la ley del Señor en nuestro corazón puede estar, pero arrinconada en una esquina, o menospreciada, ignorada. Pero cuando el salmista dice, tu ley está en medio de mi corazón, es porque es la prioridad, es la que marca la guía, es la que toma el protagonismo, es la que está en prioridad. Así que, ¿cómo es la palabra de Dios en nuestro corazón? Porque esto es lo que muestra dónde está nuestro deleite. Donde esté tu tesoro, dice el Señor Jesús, allí está tu corazón. Y el salmista dice que su corazón está centrado en la palabra de Dios. Lo que hay en el centro de su corazón es la ley de Dios. Y entonces ese es su tesoro, porque se agrada, se deleita. Es un placer para él hacer la voluntad de Dios. La iglesia bíblica es la iglesia que disfruta llenando su corazón de la palabra de Dios con el deseo de hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios. Vayamos al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Desde el versículo 10, Pablo está diciendo a los creyentes y a la iglesia en Éfeso, y esto es común para todos los creyentes en todas las épocas, que tenemos una lucha contra los principados y potestades, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una lucha espiritual y nuestra lucha espiritual no es ofensiva, sino defensiva. Es decir, vivimos en un entorno en que Satanás está dominando este mundo porque Dios, el soberano sobre todo, ha permitido que ahora Él esté guiando en este mundo y un día Cristo vendrá y establecerá su reino en esta tierra. Y Satanás será atado, pero ahora mismo Satanás está dominando y los creyentes en esta esfera estamos en una lucha espiritual. Ahora, la lucha espiritual se nos ha capacitado por medio de la armadura de Cristo, ¿recuerda? Y ahí Pablo, movido por el Espíritu Santo, está diciendo a los creyentes en Éfeso que no tenemos una lucha, que estemos desprotegidos, incapacitados, sino que en la unión con Cristo hemos recibido una armadura que debemos tomar, que debemos depender, que debemos acudir a Cristo y su obra y su persona para enfrentar esta lucha.
con el propósito de resistir. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Y observa ahí el énfasis no es atacar, sino es soportar el ataque, mantenerte en pie. Por eso no somos llamados a crear una lucha contra las potestades ni a declarar nada contra las potestades malignas. La iglesia no es llamada a hacer nada de eso. La iglesia es llamada a depender de la persona y la obra de Cristo para resistir todos los ataques que vamos a recibir. Y con esta armadura podemos resistir y dice, y habiéndolo hecho todo, estar ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Estar firmes, estar de pie, manifestar que somos hijos de Dios, en definitiva. Y todos los elementos de esta armadura son elementos de protección. Pero hay un elemento en la armadura de Cristo que es dado como un elemento de una defensa activa y se identifica aquí como la espada. Dice ahí el versículo 17. Y tomad también el yelmo de la salvación y ¿qué? Y la espada del Espíritu. Esto se refiere al Espíritu Santo. La espada del Espíritu Santo. ¿Qué es la espada del Espíritu Santo? No es otra cosa que lo que explica ahí el apóstol Pablo, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, nuestra espada, que debemos tomarla, pero en la forma en la que Cristo nos mostró cuando Él fue tentado. ¿Recuerda cuando Él fue tentado? En el desierto, y vino Satanás, que es una tentación exclusiva para Cristo, porque Satanás no nos tienta de esta manera como Cristo fue tentado, sino que en el dominio de este mundo y las cosas de este mundo son una tentación para nosotros porque tenemos pecado dentro. Y el pecado, la pasión, como dice Santiago capítulo 1, es de donde nace nuestro deseo para pecar. Pero ahí en la tentación, Satanás tentó a Jesús en 3 esferas en su naturaleza humana. Y Jesús respondió de la misma manera a las 3. ¿Cuál fue la manera en la que Él respondió? Escrito está. Escrito está. Y esa es la forma en la que nosotros debemos usar la espada de Dios para enfrentar una vida que le glorifique. Cuando somos atacados en el sentido de que recibimos ataque, oposición de este mundo, o cuando sentimos tentaciones, nosotros debemos de responder ¿cómo? Con la palabra de Dios, con la espada de Dios, diciendo escrito está. Y esa es el único arma que el creyente tiene para vivir para su gloria en esta vida. Por eso somos llamados a ser una iglesia bíblica. No solamente porque conoce la palabra de Dios, sino porque usa la palabra de Dios, porque obedece la palabra de Dios, porque desea la palabra de Dios, porque vive conforme a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4. A medida que estamos yendo a estos pasajes, estamos viendo cómo es una doctrina bíblica, es una doctrina extendida en todo el texto revelado por Dios. Y el autor de Hebreos, movido por el Espíritu Santo, está exaltando a Cristo sobre todo. Cristo es supremo sobre todo. Y lo compara con los ángeles. Él es supremo a los ángeles. Lo compara con Moisés. Él es supremo a Moisés. Con los sacrificios. Él es supremo a todos los sacrificios. Pero hay un momento en el que el autor nos lleva a considerar qué es la palabra de Dios. Dice el versículo 11, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia que desobedecieron los israelitas. ¿Por qué? Y esta es la razón de qué. La razón por la que debemos esforzarnos, ¿verdad? Lo ha dicho ahí el versículo 11. Por tanto, esforcémonos en vivir en obediencia a la palabra de Dios. No seamos pasivos, y está hablando a los creyentes. Un no creyente no puede esforzarse para alcanzar, entrar en el reino de Dios. No entramos en el reino de Dios en base a nuestro esfuerzo ni nuestras obras, sino que le está llamando a los creyentes a que se esfuercen por poner en práctica la vida en el Evangelio que han recibido en Cristo. Y ahora dice, ¿por qué debemos esforzarnos? Dice ahí versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. En el original, esto debería traducirse así. Viva es la palabra de Dios y eficaz. Porque viva es la palabra de Dios y eficaz. Porque la palabra de Dios no está muerta. Porque la palabra de Dios no es solamente letra. Porque la palabra de Dios es la revelación del Dios que está vivo. Todos los libros de la historia clásicos son libros muertos.
¿Sabes por qué? Porque lo escribieron personas que están muertas. El único libro que es vivo y eficaz es el libro de los libros. El libro de Dios, su palabra, aquel que es la vida, que ha provisto de vida y que es eterno en esa existencia. Así que la palabra de Dios es viva y eficaz. Más eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos que se haya diseñado. Y su eficacia es para penetrar. Observa cómo dice ahí, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los huesos. Aquí el sentido es que penetra hasta lo más hondo. No hay quien pueda frenar el poder penetrante de la palabra. Va a entrar en lo más profundo de nuestro ser. Y tiene un poder penetrante, pero también tiene un poder revelador. Observa cómo dice ahí, y es poderosa para ¿qué? Discernir. Esta palabra discernir es revelar, para revelar los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios va a penetrar en tu corazón para mostrarte cuál es la realidad que te mueve a hacer las cosas. Cuál es la verdadera motivación, los sentimientos. No necesitamos un psicólogo, necesitamos la palabra de Dios porque es la que va a decirnos lo que hay en nuestro corazón. Y continúa ahí diciendo, versículo 13, y no hay cosa creada oculta a su vista, a la vista de la palabra de Dios, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es la palabra de Dios. Y así es el poder de su palabra para que sea viva y eficaz y producir esta transformación en nuestras vidas. Así que, ¿por qué razones vamos a confiar en la palabra de Dios? ¿Por qué vamos a desear la palabra de Dios? ¿Por qué debemos ser una iglesia bíblica? Y estas son 5 razones por las que vamos a confiar en la palabra de Dios. Apunta ahí. 5 razones por las que vamos a confiar y depender de la palabra de Dios para ser una iglesia bíblica. La primera es que confiamos en la Biblia porque es inspirada por Dios. Eso es lo primero que debemos reconocer. La Biblia ha sido inspirada por Dios. ¿Podrías decirme dónde se dice esto en la Biblia? Bueno, en muchos sitios, pero un texto claro que debe estar en nuestra mente y que debemos empezar a recordar si queremos ser una iglesia bíblica, es que la Biblia es la palabra de Dios, como dice 2 de Timoteo 3:16. Mira lo que dice ahí en este texto, 2 Timoteo 3:16, un texto bien conocido para nosotros, pero que necesitamos de nuevo recordar, que debe guiar, estar en nuestras vidas, en el centro de nuestro corazón. Observa ahí ese texto, 2 Timoteo 3:16. Toda escritura, ¿y qué es escritura? Está diciendo a Timoteo en el versículo 14 que debe persistir en las cosas que ha aprendido. Además, sabiendo que la ha aprendido desde la niñez. Su madre y su abuela se la enseñaron. Y dice el versículo 15, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. En ese momento lo que estaba eran el Antiguo Testamento y las cartas de Pablo y otros textos que el Señor estaba revelando por medio de los apóstoles. Entonces encontramos que estas sagradas escrituras dicen, te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Y ahora viene Pablo a dar una afirmación contundente de por qué la palabra de Dios es sagrada y por qué la palabra de Dios nos da sabiduría. Dice el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios. Aquí Pablo, movido por el Espíritu Santo, se inventa una palabra. No existe. No hay forma de explicar qué es la palabra de Dios sin inventártela. Así que Pablo utiliza 2 palabras para decir qué origen tiene la palabra de Dios. Y Pablo utiliza esa palabra theonestos. Theonestos. La primera es theo o teo es Dios. Dios. Y la segunda palabra es nestos y es aire o aliento o soplo. Así que lo que Pablo está diciendo, movido por el Espíritu Santo, es que toda la Escritura, todas las sagradas Escrituras, cada palabra, según en el original, dice toda grafía, cada letra ha sido soplada por Dios. Ha salido de la boca de Dios. Su origen es un origen divino. No ha sido resultado de la sabiduría del hombre.
sino que su origen es un origen divino. Ha salido de su propia boca. Así que la Biblia es el único libro que puede decirse eso, que ha salido de la boca de Dios. Esto es lo que significa que es la inspiración de Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Es el único libro que su origen es la boca de Dios. Las afirmaciones únicas que hace dan testimonio de su carácter único. Unas 3.800 veces en este libro se dice "y dijo Dios". Pero no es inspirado solamente una parte de la Escritura cuando dice Dios, sino todo aspecto que está en la Escritura, ya sea histórico, ya sea filosófico, ya sea biológico, ya sea de geografía, ya sea de historia, todo aspecto que hay en la Escritura ha salido de la boca de Dios, ha sido de origen divino. Mira lo que dice Segunda de Pedro, un texto en el que también a veces se enseña acerca de la inspiración divina, pero debemos explicar correctamente este texto. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Leamos desde el versículo 19. Así tenemos la palabra profética aún más segura que su propio testimonio. Porque Pedro está ahí diciendo desde el versículo 16 que él fue testigo de la gloria de Dios en la transfiguración. Pero aparte de su testimonio que lo vio con sus propios ojos, hay un testimonio más seguro que mi propia experiencia. Y entonces Pedro viene a recalcar y reafirmar que la palabra de Dios es más segura que cualquier experiencia personal. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. No sé si has estado en un lugar oscuro y estás buscando la salida o alguien te está ayudando a salir. ¿Cómo encuentras la salida en el lugar oscuro? Con una pequeña brizna de luz. Fuimos una vez a una cueva en Almería y apagamos todas las linternas y fue increíble ver la oscuridad completa. Y si quieres salir de allí, además nos decían, no os mováis, no os mováis porque en la oscuridad lo que vas a hacer es tropezar y caer. Pero cuando quieres salir de la oscuridad estás poniendo atención y concentrándote en una luz que es tenue, pero cada vez que te acercas a ella va aumentando. La palabra de Dios aquí nos dice que debemos prestar atención a la palabra de Dios profética más segura, tal como si estuviéramos en un lugar oscuro y estamos queriendo salir de allí, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Versículo 20, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura, es decir, nada de lo que la Escritura nos dice, es asunto de interpretación personal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que uno no puede interpretarla? No dice que no puede interpretarla de manera personal. Lo que ahí está diciendo Pedro, movido por el Espíritu Santo, es que ninguna profecía que está en la Escritura ha sido resultado de una meditación personal de un hombre. Ha sido resultado de la sabiduría del hombre. Nada en la Escritura ha sido originado por el hombre. Su origen no está en la sabiduría de la persona. Versículo 21. Observa, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. ¿Observas ahí? Nadie puede decir, esto lo escribo de mi propia cuenta. Nunca nada en la Escritura ha venido motivado o como fruto de la sabiduría humana, sino que ¿hombres qué? Dice ahí, hombres inspirados, pone en tu Biblia, hombres inspirados, sí, pone ahí eso. No es la misma palabra que está en 2 de Timoteo 3:16. Ahí no se utiliza honestos, no. Ahí se está utilizando una palabra que significa movidos. Hombres movidos por Dios, por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Hombres movidos por Dios, es decir, Dios los empujó como el viento empuja a un barco cuando sopla en sus velas. Así es el Espíritu de Dios que hizo que los hombres, los profetas, escribieran no lo que salió de su sabiduría, sino lo que había salido de la boca de Dios por el Espíritu Santo. Así que cuando decimos que confiamos en la palabra de Dios porque es inspirada por Dios, es porque estamos afirmando que no es la palabra de hombre. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros,
¿Qué? ¿Damos gracias a Dios de qué? ¿De que la recibisteis, la aceptasteis, la recibisteis, la creísteis? No como la palabra de hombres. Esa es la tendencia humana, a pensar que si yo estoy predicando es la sabiduría de un hombre. No. Tanto Pablo como todos los predicadores de toda la historia que siguen exponiendo el texto bíblico no es palabra de hombre, sino que ellos la creyeron como palabra que realmente es. ¿Qué dice ahí? Como lo que realmente es, la palabra de Dios. Es decir, Dios ha dado su palabra. 1 Tesalonicenses 2:13. Dios ha dado su palabra, Dios ha revelado su palabra, ha inspirado su palabra, ha soplado su palabra. Es origen divino y no humano, aunque Dios ha usado a hombres para moverlos a escribir todo lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que nosotros debemos creer, lo que nosotros debemos estar seguros para confiar y para saber que somos una iglesia bíblica. Así que gracias a Dios por su revelación, ¿verdad? Dios se ha revelado de manera general por medio de la creación, ¿verdad? Pero hay una revelación especial y esta es la palabra que está en tu mano, ahí. Ya se pueden quemar todos los libros de la historia, que si tienes la palabra de Dios lo tiene todo. No necesitas nada más. No necesitas más sabiduría de hombre. Nunca necesitamos la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre no va a ayudar a la palabra de Dios. Siempre va a entorpecer a la palabra de Dios. La palabra de Dios no es ayudada por la psicología del hombre ni la sabiduría del hombre. Y esto se nos ha engañado durante mucho tiempo, el integracionismo, integrar la sabiduría y psicología con las verdades espirituales, porque toda esa mezcla es útil. Y eso es un engaño del diablo. Eso no es bíblico. La palabra de Dios ha salido de su boca y con ella tenemos todo, como vamos a seguir viendo. Marcos capítulo 12, versículo 25. Encontramos de nuevo que Jesús cree en esto. No solamente Él lo cree, sino que lo enseña. Y se basa en esta realidad de que ha salido de la palabra de Dios para enseñar la verdad. Así que Marcos capítulo 12, versículo 25, dice ahí, porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, y esto es hablando con los saduceos porque ellos no creían en la resurrección, entonces traen esa suposición a Jesús y Jesús les corrige y les enseña. Y para defender una doctrina tan fundamental como la resurrección, Jesús se basa en la inspiración verbal plenaria. Todas las palabras, cada palabra ha salido de la boca de Dios. Observa lo que dice para defender la resurrección. Y ahí dice, versículo 26, y en cuanto a que los muertos resucitan, es decir, antes ha hablado de matrimonio, no se van a casar, pero vamos a hablar de la resurrección, dice Jesús. En cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo? ¿Algún judío podría desconocer ese texto? Por supuesto que no, desde pequeño todos los judíos conocen ese texto. Y observa lo que le dice, cómo Dios le habló. Allí estaba el ángel de Dios y es Dios hablando. Así que allí había una manifestación de Cristo preencarnado. Aún no había sido encarnado y Cristo en medio de la zarza habla con Moisés. Y aquí Jesús dice, Dios le dijo a Moisés. Así que Cristo es Dios. Y ahora Jesús dice lo que Dios le dijo a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Recuerda que dijo eso? Le dice Jesús. Y ahora afirma esto. En consecuencia, esta es la enseñanza. Versículo 27. Él, Dios, no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. No sé si te ha parecido un poco extraño este argumento de Jesús. ¿Dónde está eso de que Él no sea un Dios de muertos y de vivos y pueda defender la resurrección? Porque en esa afirmación, Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham. Él no dice, yo fui el Dios de Abraham. Porque cuando Moisés estaba vivo, ¿Abraham había muerto o no? Y cuando Moisés estaba vivo, ¿Isaac había muerto o no? ¿Y Jacob había muerto o no? Así que Jesús dijo, Dios afirmó, yo soy.
Esa palabra soy es un presente de indicativo que implica que ese verbo afirma que Dios en ese momento era el Dios de Abraham, el cual no había desaparecido en la muerte, sino que había pasado a la presencia de Dios y manifestaba que había vida después de la muerte. Así que Cristo, en un solo verbo, en el verbo ser del presente en lugar de fui, Él está defendiendo la resurrección. Cristo creía y aplicaba y usaba el hecho de que la palabra de Dios ha sido inspirada de manera completa y perfecta en cada palabra. Y debemos entonces nosotros tener esta misma confianza que Cristo mostró por la palabra de Dios. Segunda razón por la que debemos vivir confiados, obedientes en la palabra de Dios como una iglesia bíblica. Porque si la palabra de Dios ha salido de su boca, esto nos lleva a una conclusión. Y las 5 razones van a ser una razón de la otra. Si esto es verdad, entonces lo siguiente tiene que serlo. Observa, si Dios ha hablado la palabra, es decir, la palabra de Dios es inspirada, entonces la palabra de Dios es inerrante. Y esto es lo que afirmamos porque la Biblia lo afirma. Confiamos en la Biblia porque es inerrante. ¿Qué significa inerrante? Inerrante significa que no contiene ningún error. No contiene ningún error en ninguna de las palabras y en el original, en los textos originales. Por supuesto, hay elementos en el que a través de las traducciones podemos ir cotejando aquellas variaciones que no nos ponen en duda, sino que nos afirman que podemos saber dónde hay esas variaciones y sabemos qué es lo que dice el original a medida que tenemos una gran cantidad de manuscritos que podemos cotejar. Ahora, cuando Dios ha inspirado la palabra, ha usado a hombres para decir lo que ha salido de su boca, ha salido de tal manera que es consecuente con la naturaleza de Dios. ¿Cómo es Dios? De muchas formas perfectas, pero una de ellas, Dios no miente. Dios es el Dios de verdad. Todo lo que sale de su boca es verdadero, completamente. Aunque la ciencia te diga otra cosa, la palabra de Dios está por encima de la ciencia. Esta es la verdadera palabra de Dios. La palabra que ha salido de su boca y que es verdadera. Porque es un origen divino y Dios no puede mentir. Vamos a ver esto, por ejemplo, Mateo 5. Acompáñame rápidamente a Mateo 5. Ahí en el versículo 18, un poco más atrás de donde estamos en Marcos. Mateo 5, aquí se nos recoge el sermón del monte. Y dice ahí, versículos 17 y 18, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, escucha ahí, no se perderá ni la letra más pequeña, es decir, ni el elemento más pequeño de una letra, es lo que quiere decir, no se perderá ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. ¿Qué significa esto? Significa que lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento no ha pasado de moda, no fue una equivocación, no fue un error. Él no ha venido a abolir o a cambiar lo que Dios había dicho en la ley, ha venido a cumplirla. Y a cumplirla afirmando la naturaleza de la palabra de Dios. Y dice, todo el elemento más pequeño se va a cumplir. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha dicho es verdad. ¿Quién de nosotros puede sostener todas nuestras afirmaciones? ¿Quién de nosotros puede decir que no hay nada en nuestra vida que hayamos dicho de lo que podamos decir, oye, me equivoqué? ¿Quién de nosotros puede decir que todo lo que hemos dicho en nuestra vida sea cierto y se va a cumplir? No solamente habla del poder de Dios para cumplir sus propósitos, su revelación, sino que todo lo que Dios ha dicho es cierto. Y por esa razón se va a cumplir. Mira el Salmo 19, versículo 7. Estamos hablando de que la palabra no contiene error, porque lo hemos visto, se cumplirá hasta el mínimo detalle. Salmo 19, versículo 7, nos habla de esta realidad. Este sería el salmo que resume el salmo más largo de la Biblia. ¿Cuál es el salmo más largo? 119. Y ahí en todos esos versículos se está adorando a Dios por su palabra. Pero el resumen del Salmo 119 lo encuentras en el 19. Y en el 19 el salmista es movido a mostrar la gloria de Dios que se ha visto en los cielos
pero también por medio de su palabra. Versículo 7 dice ahí, la ley del Señor es perfecta que restaura el alma. ¿Qué significa que es perfecta? Esa palabra perfecta se debería de traducir como intachable. Intachable. Intachable significa que no tiene mancha, que no tiene error, que no tiene contaminación. Y la ley del Señor es intachable. Está ausente de todo error. Mira en el Salmo 119, en el versículo 160. Algunos dirían, bueno, de manera general no hay error, pero bueno, hay pequeños errores en lo que Dios dice. La palabra de Dios es verdad, pero algunos dicen en la mayoría de las cosas que dice, pero no en todos los detalles que dice. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 160? La suma de tu palabra es verdad. Esto es como decir, todo lo que tú has dicho es verdad. ¿Contiene la verdad? ¿La Biblia contiene la palabra de Dios? Por supuesto que sí, pero es que toda ella es la palabra de Dios, no contiene la palabra de Dios. Y por tanto no contiene verdad, sino que toda ella es verdad. Hasta el punto en que te pones a sumar todo lo que la palabra de Dios dice y la suma de la palabra da como resultado, esto es, ¿qué? Verdad, porque nada de lo que dice puedes encontrar ningún error. Y por eso dice, termina el versículo, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Se cumplirá como ha dicho el Señor Jesús en Mateo 5:18. Pasa al Salmo 12. Y ya te aviso que no vamos a terminar hoy esto. Nos estamos parando porque esto es importante, ¿verdad? Una iglesia bíblica debe saber por qué es bíblica. Y un creyente debe saber por qué ha sido salvado por Cristo Jesús en base a la revelación de la palabra. Y por qué la palabra de Dios debe ser lo central y estar colocado en el medio de nuestro corazón. Salmo 12, versículo 6. Las palabras del Señor. Y aquí ya no dice la palabra de manera general, ¿verdad? Sino cada una de las palabras. De manera plural está diciendo cada una de ellas. Las palabras del Señor son, ¿cómo? Puras. ¿De qué está hablando? De su calidad. Igualmente, es intachable, es puro, no tiene ningún tipo de mancha, de impureza. ¿Hasta qué punto puede ser tan pura la palabra de Dios? Y ahora lo va a enfatizar y va a engrandecer esta realidad. La palabra de Dios no tiene error porque es tan pura como lo que dice ahora. Esta comparación, como plata refinada en horno de tierra. Esto es lo que se hacía, ¿verdad? Una práctica. Se tomaba la plata y en un horno de tierra se hacía llevar a ebullición y salía la impureza. Y entonces cogían y quitaban la impureza y la dejaban enfriar. Bueno, eso era un proceso para purificar la plata. Pero la plata, cuando volvías a hacerlo por segunda vez, de repente te encontrabas que ¿qué? Oye, que no le habías quitado toda la impureza, sino que cuando la calentabas de nuevo volvía a salir más impureza. No tanto como al principio, pero todavía había. Y esta afirmación de que las palabras de Dios son puras, del mismo modo que la plata que es refinada, se lleva hasta la máxima potencia. Dice purificada 7 veces. Aquí el salmista está alabando al Señor y trayendo confianza al creyente para que confíe en que la palabra de Dios es verdad, más pura que cualquier plata tan perfectamente refinada que ha llegado al punto en que la vuelve a calentar y ya no hay nada más que retirar. Y esto no significa que la palabra de Dios tenga que ser limpiada, sino que ya por naturaleza es así. Así que esto no trae confianza a tu vida, hermano. Saber que tienes el único libro en tus manos, en esta tierra, en el que tú puedes confiar porque no tiene ningún error. ¿Por qué no tiene ningún error? Mira lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito está ahí como un anciano en Creta, dejó a Timoteo en Éfeso, se fue a Creta, dejó en Creta a Tito y allí tenían ellos que pastorear la iglesia y le da ciertas instrucciones. En el capítulo 1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, y con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente,
No es porque podamos poner en duda que Dios mienta, sino para hacernos recordar que toda la palabra de Dios es verdad. Que Él no miente, que Él no es como el hombre para que mienta y para que falte a su palabra, sino que su palabra no solamente es verdad, sino que su palabra es digna de confianza. Por eso tenemos la esperanza de la vida eterna, la seguridad de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Así que, hermanos, somos una iglesia bíblica porque creemos y sabemos que ha salido de la boca de Dios. Y vivimos conforme a la palabra de Dios porque la palabra de Dios es inerrante, no tiene error, porque Dios no miente. En tercer lugar, confiamos en la palabra de Dios porque es infalible. Somos una iglesia bíblica y debemos serlo. Es decir, no estamos afirmando lo que somos de manera orgullosa, soberbia. No decimos somos una iglesia bíblica porque ya hemos llegado a un nivel de perfección. No, somos una iglesia bíblica porque eso es lo que Dios nos manda a hacer. Que seamos su iglesia en esta tierra y en esta ciudad, en Sevilla, guiados y confiados, predicando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, edificándonos con la palabra de Dios y poniendo la palabra de Dios en nuestro corazón. Así que confiamos no solamente que es inerrante, sino que es infalible. Infalible. ¿Qué significa infalible? A veces se confunden estas dos palabras, inerrante e infalible, y no debemos confundirlas. ¿Recuerda que era el Viexpress? Yo creo que hoy no lo venden, ¿no? Hay anuncios de los detergentes de la ropa, y ese anuncio de Viexpress siempre me impactó, ¿no? Y llegaba el niño con la camiseta chorreando de barro o de cualquier mancha, ¿y qué hacía? Llenaba el lavabo de agua, echaba los polvos de Viexpress, metía la ropa y de repente sacaba la ropa y ¿qué? Estaba reluciente. Y ahora tú llegabas a tu casa con todo eso, hacías así con la ropa sucia y una y otra vez y te liabas a frotar y te liabas a frotar. Entonces te dabas cuenta que Viexpress no era infalible. Y eso es lo que significa infalible. Hacían ese anuncio para decirte que con ese producto ibas a quitar las manchas, ibas a tener un resultado, ibas a poder confiar en ese producto porque iba a hacer lo que te decía que iba a hacer. Y querían afirmar que era un producto infalible, cumplía lo que decía que te prometían que iba a hacer. Pero cuando tú llegabas a tu casa veías que era un producto falible, fallaba, no cumplía lo prometido. Así que tú puedes decir la verdad, pero esa verdad no cumplirse, aunque sea verdad, no es posible. La palabra de Dios es infalible porque no solamente es verdadera y no tiene error, sino que además se cumple y te dirige por el camino sin error. Hace lo que dice que hace. Te lleva por la verdad, por un camino genuino, verdadero. Así que Dios cuando habla lo hace de manera clara, además lo hace verdaderamente y esa verdad no te conduce al error, sino que te lleva por un camino correcto. La palabra de Dios sí es infalible porque va a hacer lo que te ha dicho que va a hacer. Se va a cumplir lo que te ha dicho que se va a cumplir. Mira Juan capítulo 15, versículo 3. Vosotros ya estáis limpios. No porque habéis sido lavados por Viexpress, porque eso no limpia, eso no cumple lo que dice que haría. Vosotros estáis limpios. ¿Y por medio de qué? ¿Qué dice ahí? Estáis limpios por la palabra que os he hablado. Lo que Jesús está diciendo es que la palabra de Dios no solamente es una verdad, sino que produce un efecto confiable, genuino. La palabra que os he hablado os limpia. Os limpia de tal manera que es eficaz para cumplir, como hemos visto en Hebreos 4:12. Viva es la palabra de Dios y eficaz. Cumple sus propósitos. Hace lo que Dios quiere que haga. Puedes confiar en la palabra de Dios no solamente porque es verdadera, sino porque va a producir los frutos que ha dicho que va a producir. Te va a llevar por el buen camino, no te va a llevar al error, te va a llevar a la verdad. Juan capítulo 17, 2 o 3 páginas más adelante, Jesús está orando al Padre y él dice, versículo 17, Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Lo que está diciendo es purifícalos,
límpialos, apártalos para tu gloria, lávalos con tu verdad. Y ahora afirma, tu palabra es verdad. Así que no solamente la palabra de Dios es verdad, sino que va a producir lo que dice que va a hacer. Es fiable, infalible. Es el único libro que cumple lo que dice. Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. La exposición de tus palabras significa cuando tu palabra es expuesta, cuando tu palabra llega a alguien, cuando tu palabra es predicada, explicada, cuando alguien es expuesto a la palabra de Dios. Es tan eficaz como que imparte luz, da sabiduría, da entendimiento, alumbra la mente. Y los que somos sencillos, los que somos necios, los que no tenemos entendimiento, adquirimos la sabiduría ¿por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. La exposición a la palabra de Dios produce sabiduría. Esta es la sabiduría, que tu mente esté expuesto a la luz de la palabra de Dios, porque ha salido de la boca de Dios y Él no miente, entonces va a ser expuesta tu mente a la verdad de Dios. Es infalible y va a cumplir todo lo que Él ha dicho que va a cumplir. ¿Por qué confiamos en la palabra de Dios? Porque es fiable. Mira lo que dice Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que hay un gran contraste, ¿verdad? Una gran separación. Dios dice, mis pensamientos y mis caminos es otra cosa diferente a lo que vosotros pensáis y hacéis. Y ahora versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, a los cielos de nuevo, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Qué característica está resaltando Dios acerca de su palabra que es completamente diferente a la nuestra? ¿Cuál es? Que va a producir los efectos que Dios se ha propuesto producir. Es eficaz, es infalible, va a cumplir su propósito. Es inevitable que la lluvia caiga y antes de que vuelva, la lluvia va a regar y va a producir frutos en la tierra. Así como esto es inevitable, también mi palabra es inevitable. Dice el versículo 11, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Hermano, debemos ser una iglesia bíblica que confía en el poder eficaz de la palabra y que no se vende a otros engaños y mentiras, a otras estrategias y formas. ¿Cómo va a salvarse los pecadores? ¿Cómo van a creer los pecadores? ¿Cómo van a ser perdonados los pecadores? ¿Qué necesita el pecador para creer en Cristo y ser salvado? Escuchar la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 10, Pablo está diciendo, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Porque la fe viene por el oír y es el oír la palabra de Dios. Así que, Primera de Corintios capítulo 3, yo sembré, Apolo regó, ¿pero qué? Pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Esa es su labor. Nosotros predicamos la palabra, sembramos la palabra, ya sea públicamente en las reuniones, ya sea en privado cuando tú predicas el Evangelio. Tienes que estar seguro que la palabra de Dios es todo lo que Dios va a usar para salvar a los pecadores. Y es eficaz. Y no va a volver a Él vacía sin hacer lo que Dios desea. Y va a cumplir su propósito. Así que, ¿cuál es el mandato que Dios nos ha dado como iglesia? ¿Que seamos más o que prediquemos fielmente la palabra? Y que confiemos en la palabra de Dios para conocerla, para vivir conforme a ella y además también para predicarla, confiado en que Dios va a usarla para salvar a los que Él ha escogido. Así es como debemos nosotros ser una iglesia bíblica. Señor, te damos gloria a ti. Señor, porque nos has dado tu palabra a nosotros que somos sencillos, somos necios. Señor, nos ha dado tu palabra para que podamos ser limpiados por ella, para que podamos alcanzar la fe
recibir la fe por tu Espíritu Santo para recibir la salvación en Cristo. Gracias porque en tu palabra podemos encontrar toda la verdad necesaria para vivir una vida que te glorifique. Ayúdanos, Señor, a depender de ella, a necesitarla, a amarla, a desearla. Señor, a llenar nuestra mente y corazón y a orar, Señor, para que tú produzcas los frutos que tú has deseado por medio de ella. Que no seamos una iglesia bíblica orgullosa, que tiene conocimiento pero que no vive conforme a tu voluntad. Señor, sino que produce en nosotros y haz que tu iglesia, ya sea esta, cualquiera en esta ciudad o en el mundo, Señor, sea una iglesia bíblica, que ha colocado tu palabra en el centro, ha colocado a Cristo para exaltarlo, ha revelado a Dios como quien tú eres y te has revelado en tu palabra. Y Señor, también en el poder de tu Espíritu, el poder de verdad, el Espíritu de verdad. Señor, perdónanos porque no acudimos a tu palabra como debiéramos, porque no la deseamos como debiéramos. Es tu palabra, Señor, perdónanos porque no estamos guardándola y cuidándola, Señor, como debiéramos. Así que produce estos frutos en nuestras vidas. Danos esfuerzo para abandonar otras cosas que no tienen valor y que ocupan el lugar que solo tu palabra debe ocupar. Señor, que estamos dispuestos a hacer sacrificios para dedicar tiempo suficiente a ser expuestos a tu verdad. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.